¿Qué está haciendo Estados Unidos para controlar el flujo grandísimo de armas hacia nuestro país, mexicanos y mexicanas? Bueno, esto fue la pregunta que hizo Alicia Bárcena, la canciller mexicana, ya en sus últimos días ante la ONU. Y es que justamente antes de que se retire el presidente AMLO como presidente de México, mandó a Alicia Bárcena a esta reunión que se lleva en la ONU con este mensaje hacia Estados Unidos. Fueron varios, pero tiene mucha importancia. ¿Por qué? Bueno, porque a Estados Unidos les encanta señalar a México, decir que el problema de las drogas es por los cárteles mexicanos, que no tienen trabajo por los mexicanos, que las empresas estadounidenses están viniendo a México por culpa de los mexicanos, así, literal. Pero bueno, en la cuestión de las armas, mexicanos y mexicanas, ahí no dice nada Estados Unidos. Ahí no dice que ellos tienen la culpa. Al contrario, ellos nunca van a aceptar la realidad. Y eso es lo que en estos momentos está sucediendo. ¿Qué dijo Alicia Bárcena ante la ONU? Y pues es una cuestión de estar repitiendo estos temas, de estar haciendo una refresca de memoria, porque se les olvida aquí a la oposición y se le olvida también esto hacia a Estados Unidos. Y también se repite porque pues muchas veces la ONU no hace nada, es un florero, pero bueno, se tiene que estar haciendo. México padece el flujo de más de 500,000 de armas a su territorio de forma ilegal. La industria necesita responsabilizarse y México ha acudido a los tribunales. En estos momentos, por si no sabían, mexicanos y mexicanas, por si no se acordaban, México justamente está en ante los tribunales, como justamente lo acabamos de leer, con una demanda contra las armerías estadounidenses. Y vamos ganando, por si no lo sabían, vamos ganando para que haga realmente por fin algo Estados Unidos con este problemón. Porque sí dice Donald Trump en sus entrevistas, en sus foros, en esta ocasión, porque pues están en la carrera presidencial allá en Estados Unidos, él dice a cada rato de que no, es que los cárteles son muy fuertes y en 2 minutos te quitan a un presidente. Eso es lo que ha dicho en unas entrevistas, por si no lo han visto. Bueno, ¿y por qué son tan poderosos estos cárteles? Bueno, pues porque están bien armados. Y ahorita van a ver de dónde provienen no solamente las armas convencionales, las AK-44, las municiones, no, hasta bazucas, mexicanos y mexicanas traen armamento militar los cárteles. Bueno, ¿por qué no dicen que todo esto proviene de Estados Unidos? Sí dicen que son muy poderosos, pero bueno, ¿qué están haciendo realmente ellos para detener esto? Bueno, pues la verdad, mexicanos y mexicanas, es que no van a hacer nada, al menos que pase una cosa extrema. ¿Por qué? A Estados Unidos le conviene que se mantenga así México, con esta, como la política que traía Calderón, la guerra contra los cárteles. Ellos ponen las armas, México pone los muertos. Y ahorita al final les voy a poner un ejemplo de la fracasada política del Plan Colombia. Todo lo que ellos decían que esperaba que se combatiera, pasó lo contrario. Pero bueno, vámonos rápidamente a qué más mencionó, qué más señaló Alicia Bárcena en la ONU. Fue en este fin de semana, mexicanos y mexicanas, ya ahora sí que dando el último mensaje, mandando el último mensaje por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. México padece el flujo ilegal de más de 500,000 de armas cada año. Esto es tremendo. 500,000 de armas al año. Es una cantidad grandísima. México sabe muy bien que el flujo ilegal de armas es la otra cara del flujo ilegal de drogas y del crimen organizado, particularmente
en la frontera norte, señala la canciller, perdón. Alicia Bárcena, en el debate general del 79, periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la industria de las armas necesita responsabilizarse de su negligencia, razón por la cual México ha acudido a las Cortes con este propósito. Tuvo que hacer esto México porque Estados Unidos nunca lo iba a hacer, nunca se iba a hacer responsable. México sabe muy bien que el flujo de armas ilegales es la otra cara, el flujo ilegal de drogas y del crimen organizado, particularmente en la frontera norte de nuestro país, subrayó Bárcena, quien dejará la Cancillería el 30 de septiembre, o sea, el día de hoy. En su mensaje, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que el panorama de la seguridad mundial está experimentando una profunda transformación. Nos alarman las crecientes y diversas amenazas a la paz y la seguridad internacional, en particular las violaciones de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los crecientes riesgos de una guerra nuclear. Aquí, ojo con esto, porque también tiene que ver con lo que le sucede a México. La mayor amenaza a la que se ha enfrentado nunca la humanidad, puntualizó. ¿A qué nos lleva el conflicto de Ucrania y Rusia, mexicanos y mexicanas? Pues es que estos grupos de aquí de México, de estos de los que se queja el gobierno de Estados Unidos, que se quejan los candidatos, que son muy fuertes, bueno, pues tienen armamento militar estadounidense. ¿Y de dónde proviene todo eso? Del mercado negro tremendo que hay en Ucrania. Solamente el 30% de lo que mandan, el 70% de lo que mandan es lo que llega. O sea, un 30% del armamento se va en el mercado negro. ¿Y qué pasó el año pasado? Por si no se acuerdan. Ahí estaba un grupo criminal aquí en México con una bazooka. ¿De dónde llegó? De aquí de Ucrania, mexicanos y mexicanas. Estados Unidos enviará ayuda militar de 2.300 millones a Ucrania, o 2.3 billones de dólares a Ucrania. Estos son noticias recientes, o sea, siempre están mandando dinero y ayuda militar hacia Ucrania. Washington también prometió construir un puente hacia la membresía de Ucrania en la OTAN. Estados Unidos es un respaldo militar clave para que Ucrania pues ya comprometió más de 51,000 millones de dólares de asistencia. O sea, hasta la fecha ya van 53,000 millones de dólares o 53 billones de dólares en asistencia, y que pues parte de ella se ha perdido en el mercado negro. 30% es una cantidad enorme, mexicanos y mexicanas. Miren, las armas ucranianas ya en México fue la publicación el 31 de mayo del 2023. No les puedo poner la imagen porque YouTube va a creer que le estoy dando promoción a este miembro de este cartel. Rápidamente, así lo subo. Y así fue la publicación que hizo en aquella ocasión la Embajada de Rusia en México. Dice: nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque presumiblemente AT-4 de fabricación sueco-estadounidense que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos. Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania, mientras Occidente continúa suministrando armas sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio. Probablemente veamos las consecuencias de estas acciones ya en México. Hace tiempo que está claro
para todos que los funcionarios corruptos ucranianos han establecido canales de suministro de armas recibidas desde Occidente, el mercado negro mundial, lo que a su vez socava aún más la seguridad en diferentes regiones del mundo. Fíjese, la embajada de Rusia aquí en México hizo la señalación por esta cuestión. Esto es importantísimo que, como lo dijo Alicia Bárcena, este conflicto que está escalando, no solamente en Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo allá en Medio Oriente con Israel, desestabilizando toda la zona, pues vamos a llegar a un punto extremo de hasta una guerra nuclear. Ahí no la va a armar nadie, ahí va a desaparecer toda la humanidad, mexicanos y mexicanas. Por eso es este mensaje importantísimo y urgente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ya regresando a las armas, pues mientras siga este suministro de Estados Unidos hacia Ucrania, también nos vamos a ver afectados nosotros indirectamente. Así, la verdad, mexicanos y mexicanas. Fíjense, esto fue en el 2023. Ahorita, ¿cómo andarán? Porque esto continúa. Tiene cada mes, cada 2-3 meses, ahí va el gobierno de Estados Unidos a dar más apoyo a Ucrania, ya sea con dinero y con ayuda militar. Dice, las armas enviadas a Ucrania acabarán en manos de cárteles en México. Bueno, pues ya lo vimos. Y justamente así lo anunció aquella ocasión Azucena Uresti cuando todavía está en Milenio. Vamos a escucharla. Presunto miembro del cártel del Golfo en Tamaulipas fue grabado portando una de las armas más exclusivas y poderosas, un Javelin, que en teoría se vende únicamente al ejército y así. Bueno, ahí ella se equivoca, no es un Javelin. Ya vimos la descripción que lo hace correctamente la Embajada de Rusia en México. Es un ATA-4 de fabricación sueco-estadounidense, que fue lo que le hicieron la corrección en aquel entonces a esta reportera, bueno, que era de Milenio porque ya no está. Pero fíjense, en este artículo de la CNN, para que vean el riesgo de lo que sucede y que pues también nosotros nos vemos afectados. Por eso es importante este mensaje de Alicia Bárcena hacia la ONU. Dice, el organismo del control del Pentágono descubre que parte del armamento occidental, del armamento enviado por Estados Unidos y la OTAN hacia Ucrania, fue robado antes de ser recuperado el año pasado. Aparte de que es vendido, de que es, o sea, que hay una sección que lo venden al mercado negro, también se lo roban. Y pues claramente también ellos lo venden, ¿verdad? No solamente se lo roban para lo que quieran utilizarlo, claramente van a sacar un beneficio económico. Dice, criminales, combatientes, voluntarios y traficantes de armas en Ucrania robaron algunas armas y equipos proporcionados por Occidente y destinados a las tropas ucranianas el año pasado antes de que fueran recuperados, según el informe del inspector general del Departamento de Defensa obtenido por el CNN. O sea, el Pentágono confirma esto de que las armas que van a Ucrania se pierden, un porcentaje bastante alto, el 30%. ¿Qué pasa con las armas estadounidenses? Ya regresando a la cuestión local, regresando aquí lo que sucede en Estados Unidos y México. Esto fue lo que publicó hace algunos meses Jesús García. Dice, el Departamento de Justicia revela avances contra el tráfico de armas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dice, el 97% de los compradores son estadounidenses. La mayoría de las armas son nuevas y más del 50% son ametralladoras. México ha presionado para reducir el tráfico de armas a cárteles. Imagínense esos datos duros y tremendos. O sea, todas las armas
son nuevas, o sea que las acaban de comprar en las armerías. Eso es todo lo que llega hacia acá, hacia México, es todo este contrabando tremendo y esta cultura que tiene Estados Unidos de las armas y sobre todo que no tienen un control, ¿a qué ha llevado? ¿A qué extremo sucedió en estos meses, mexicanos y mexicanas? Por si no se acuerdan, pues fue casi la muerte del presidente Donald Trump. Bueno, entonces le preguntaron al presidente AMLO qué opinaba de esta cuestión y claramente da un mensaje de que, bueno, casi asesinan a Donald Trump. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para tener un mejor control de sus ventas de armas y sobre todo por lo que nos llega acá? De este lado ya vieron casi 500,000 de armas al año. Yo creo que sí ayudaría mucho el que se controle la venta de armas en Estados Unidos. Es algo que urge hacer. Nosotros decomisamos, desde que estamos en el gobierno, alrededor de 50,000 armas. Ayer, por ejemplo, se decomisaron armas y las más peligrosas son estas ametralladoras R-50. Y ayer decomisamos armas de esas características. Y de esas 50,000 armas decomisadas en el gobierno nuestro, 75% aproximadamente entran de contrabando de Estados Unidos y un porcentaje considerable de Texas. Pero no hay ningún control sobre las armas. Si nosotros decomisamos 50,000, imagínense cuántas entran. Porque no podemos decomisarlas todas. ¿Cuántas hay? Y en Estados Unidos pues se las pueden comprar en un supermercado. Eso no puede seguir así. Y yo creo que con lo sucedido, que es muy lamentable, y pues nos complace, nos satisface, nos sentimos bien de que no le haya pasado nada al expresidente Trump. Primero, su persona, también por la amistad que tenemos con él. No voy a olvidar que cuando me dio el COVID, en una ocasión me habló, me mandó un paquete de medicinas para que yo me atendiera. Ya me estaba atendiendo y las entregué al Instituto de Nutrición. ¿Y cuáles fueron el fracaso de Estados Unidos en Colombia? ¿Qué es lo que quiere que continúe aquí en México por seguir metiendo armas para tener controlado pues así a la población, a México como nación? Fíjense, 7 consecuencias negativas del Plan Colombia que quizás no conoces.
Vamos a los puntos más importantes. Más cultivo de coca. El gobierno estadounidense, cuando implementó este plan allá en Colombia, que decía, no, pues así, de esta manera ya no va a seguir el consumo y sobre todo la producción de más drogas. En este caso, ¿qué pasó? Lo contrario. Más cultivo de coca. Incremento de víctimas. ¿Qué sucede en México, mexicanos y mexicanas? ¿Qué les decía al comienzo? Estados Unidos manda las armas, México pone los cuerpos. En lo que aparece una perfecta contradicción con el objetivo del proyecto. Durante los primeros 8 años del Plan Colombia hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano. Según la unidad de víctimas del país, más de 800,000 personas dijeron que fueron víctimas en un solo año, en el 2008. Fíjense, tercer punto, violaciones de derechos humanos. Sucede completamente lo contrario, mexicanos y mexicanas, a estos planes que los llaman la oposición aquí, el PAN, súper inteligentes. Pues no, nada que ver. No porque sean impartidos por el gobierno de Estados Unidos son muy buenos. Pues ya vimos lo que sucedió aquí con el plan de Rápido y Furioso. Incremento de minería ilegal, amenazas de grupos desmovilización paramilitares, militares vueltos mercenarios. Todo esto son los puntos negativos del Plan Colombia. Fracaso de la exportación del modelo. Así completamente. ¿Qué es lo que dice aquí la oposición? No, es que tenemos que pedirle a Estados Unidos que nos ayude con la violencia, supuestamente. Por si no supieron, Marco Cortés, el líder del PAN, estaba proponiendo que todo lo que está sucediendo en cuestión de violencia se categorizara como terrorismo para que Estados Unidos pueda intervenir, imagínense. Bueno, pues supuestamente ellos para combatir la delincuencia. ¿Y qué sucede con todos estos planes de Estados Unidos? Pues sucede completamente lo contrario. En vez de que se erradique, va a hacer que crezca todavía más. Esos son los resultados. Aquí lo estamos viendo con datos duros con el Plan Colombia en aquellos entonces. Y así en resumidas palabras, nuevamente, México pone los cuerpos, Estados Unidos pone las armas. Y eso es lo que no queremos. Por eso la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, no enfrentarse a los cárteles. Y pues, ¿cómo los desarmas? Pues de alguna manera tiene que ahí intervenir el gobierno de Estados Unidos, tiene que hacer algo. Por eso la demanda que puso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en pie, sigue en los juzgados y va a continuar esta política con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya mañana se le da la banda presidencial. Hoy es el último día del presidente AMLO como presidente de México. Pero bueno, es importante que haya hecho estas observaciones ante la ONU, mandando a la canciller Alicia Bárcena también como su último día. Hoy termina y pues sí, señalando la realidad, que este problema es causado también por Estados Unidos, que tiene que haber una solución, porque si no vamos a estar en este ciclo de que mandan las drogas, ellos nos mandan las armas y así va a estar la situación en Estados Unidos y en México. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.